Hola, ¿qué hace? Como sea, hoy les traigo una serie de vídeos llamada los SCP. Sepan que son demasiados, así que me limitaré a poner 3 o 4 por vídeo en caso de mi juicio, es decir que si veo que el vídeo es muy corto o largo pondré otro más o menos, y que cada vídeo más o menos durará de 15 a 20 minutos para que ustedes no se aburran y yo no me tarde demasiado en subirlos. Así que sin más que decir, los dejo con el intro. Cada elemento posee una descripción, foto, en ocasiones, e instrucciones con el respectivo tratamiento que hay que darle en el caso de toparse con alguno. Los objetos que contiene esta fundación se clasifican en 3 categorías. SAFE. La sección de los objetos seguros. Aquí se contienen los de menor peligrosidad, los objetos de los que no se sabe mucho ya que se ha dado prioridad de investigación a los más amenazantes. No es de máxima prioridad mantener en cautiverio estos objetos, ya que no es primordial mantener exenta a la humanidad de su conocimiento, pero de todos modos, a largo plazo, el mal uso de estos podría causar desastres. Euclid. Esta sección contiene objetos cuyo comportamiento no se puede predecir, su comportamiento va más allá de lo que conoce actualmente la ciencia. Algunos de estos objetos pueden incluso traer beneficios tanto a la Fundación como a la humanidad, pero de todas maneras, debido a sus características desconocidas, no pueden ser usados para prevenir riesgos. Los Euclides tampoco son los más peligrosos, pero en el caso de que su uso sea incorrecto, provocaría desastres incomparables. Keter. Keter en hebreo significa corona, es decir, está en la cima de la pirámide en lo que respecta a peligro. Los Keter son los objetos más peligrosos, por lo tanto, los que están más rigurosamente contenidos dentro de las instalaciones de la Fundación. La liberación o uso de estos elementos puede causar una destrucción significativa en los lugares por los que pase, por lo que se recomienda destruirlos apenas se tope con alguno. Ciertos objetos no deben ser destruidos, ya que un intento de eliminarlo sería más peligroso que mantenerlo contenido en la Fundación. Artículo. SCP-001. Clase de objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Hasta la fecha, no se ha desarrollado ningún procedimiento de contención adecuado para hacer frente a la posible amenaza que supone SCP-001. Esto se debe, en parte, a la naturaleza polémica del tema y los debates sobre la necesidad de su contención. Esta controversia se ve reflejada en la clase del objeto y los procedimientos utilizados en su contención. La actual administración, a pesar de las acusaciones de paranoia, se le ha clasificado como Keter, al tiempo que solicita permiso para crear una clase más alta para que sea aplicada únicamente a este tema, teniendo en cuenta que es el más peligroso de todos los elementos conocidos. La razón de esta clasificación y cambio de actitudes hacia el CPS-001 se tratan en la descripción y las notas. El maletín no se puede abrir sin una autorización aprobada por unanimidad de todos los actuales oficiales especiales O5. El maletín en sí se almacena en una sola habitación pequeña y completamente iluminada construida en el edificio. El personal de clase D son preparados para proteger el ambiente, pero no pueden entrar sin el mencionado acuerdo de los O5 bajo amenaza de ejecución militar. Este edificio solo existe para cumplir el propósito de guardar el SCP-001 y está conectado para provocar una detonación en situación de emergencia. Es la opinión de la actual administración que el SCP-001 representa la mayor amenaza para la seguridad nacional y mundial que existe. Debido a las circunstancias especiales en cuanto a su modo de funcionamiento, la investigación sobre el tema no está permitida, a pesar de que en el pasado estaba contenida en las condiciones de seguridad mínimas. Descripción. SCP-001 es un simple montón de documentos grapados en la esquina superior izquierda. La primera hoja simplemente cubre al resto, en la que se lee informe confidencial sobre productos especiales clasificados. El número de trabajos posteriores grapados a esta hoja de presentación es indeterminado y ha sufrido variaciones entre los 3 a los 30 años. El informe está firmado y su origen es desconocido. La primera aparición de este informe estaba cuando apareció en el escritorio de fallecido. El informe en ese momento se describe como la habitación viviente SCP-002. Después de leer el informe con incredulidad, se puso en contacto por teléfono en relación con dicho tema. La siguiente vez que examinaba el SCP-001, no se describía la habitación viviente, sino madre biológica SCP-003. Cerrará inmediatamente después el SCP-001, pensando que era un informe diferente, y buscó el informe original de SCP-002.
Al no encontrarlo, abrió de nuevo el SCP-001 y, esta vez, no se describe el SCP-003, pero aparece las 12 llaves oxidadas y la puerta SCP-004. Cierra el informe una vez más y lo abre de inmediato, para leer la llave esqueleto SCP-005. No se sabe cuáles son las próximas acciones de... En distintos momentos tras el incidente, los puntos antes mencionados fueron descubiertos. Los datos sobre las investigaciones que existen entre el SCP-001 y todos los demás elementos conocidos son insuficientes. Sin embargo, se ha establecido que cada caso con respecto al descubrimiento de un nuevo elemento SCP le ha seguido la aparición de un informe sobre dicho elemento debajo de la lámina de cubierta del SCP-001. La actual administración se apoya en esta coincidencia como prueba de la relación de causalidad. Notas adicionales. Si SCP-001 debe ser considerada como un sistema de alerta anticipada o si se le debe considerar como el creador de los temas que requieren contención especial por verse todavía está por demostrarse. Sin embargo, la distinción no es importante a los ojos de la actual administración. El hecho permanece. No aparecerán nuevos elementos SCP a menos que el SCP-001 se abra y se lea. Es por esta razón que la actual administración se niega a repetir los errores del pasado que han dado resultado a miles de artículos SCP. Los argumentos relativos a la no letalidad del SCP-001, su uso teóricamente beneficioso como un sistema de alerta SCP o su uso como creador de las avanzadas armas biológicas y no biológicas no han influido en el gobierno actual. Tampoco se han criticado los argumentos de los procedimientos de contención extremos empleados en relación a un elemento inanimado y que no muestra cualidades nefastas. A los críticos se les recuerda que estos procedimientos tienen como finalidad no el contener el elemento en sí, sino aislarlo de la interacción humana, que debe ser considerada como la verdadera amenaza. A pesar de que la actual administración se niega a retirar del SCP-001 del aislamiento sin una autorización especial como se señaló anteriormente, las administraciones anteriores han aconsejado la consulta diaria del SCP-001 y las futuras administraciones, sin duda propondrán un consejo similar. Sin embargo, es la opinión de la actual administración que, salvo la destrucción de SCP-001, va a ser contenido hasta el momento en que la responsabilidad para su contención caiga sobre las futuras administraciones. SCP-002 Ítem. SCP-002 Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-002 debe estar conectado a una fuente de poder todo el tiempo, para mantenerlo en lo que parece ser un modo de recarga. En caso de corte eléctrico, la barrera de emergencia entre el artículo y la instalación debe ser colocada y el área debe evacuada inmediatamente. Una vez que la energía de la instalación sea restablecida, ráfagas alternadas de rayos décimo y luz ultravioleta deben iluminar la zona hasta que SCP-002 se vuelva a conectar a la fuente de poder y regrese a su modo de recarga. El área de contención debe mantener una presión de aire negativa todo el tiempo. Equipos con un mínimo de 2 miembros deben estar a 20 metros de SCP-002 o de su área de contención. El personal debe mantener contacto físico con el otro todo el tiempo para confirmar que la otra persona está presente, ya que la percepción puede volverse sosa, torcida, o influenciada por la proximidad al objeto. Personal por debajo del nivel 2 no tiene permitido estar dentro de SCP-002. Este requisito puede ser anulado si se tiene una autorización escrita de al menos 2 administradores o 5 fuera del sitio. Los empleados que reciban dicha autorización deben ser acompañados de por lo menos 5 empleados de seguridad nivel 3. Durante la duración del contacto debe entregarse temporalmente el rango y las autorizaciones. Luego del contacto, los empleados serán escoltados a al menos 5 kilómetros de SCP-002 para someterse a 72 horas de cuarentena y evaluación psicológica. Si se considera apta su reincorporación al trabajo por parte del personal de psicología, el rango y la autorización serán restauradas cuando la cuarentena expire. Descripción. Consulte el reporte Mulhouse Crossref. Documento 00023603 para detalles relacionados con la recuperación del objeto. SCP-002 se asemeja a un tumor, crece carnosamente con un volumen de aproximadamente 60 m o 2000 ft. Una escotilla con una válvula de hierro a un lado conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de modesto tamaño.
Una pared en un cuarto posee una ventana, aunque tal apertura no es visible desde el exterior. El cuarto contiene mueble que, en un examen minucioso, parecen estar esculpidos con huesos, cabellos trenzados, y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independiente o fragmentado para cada objeto del cuarto. Mención. Hasta la fecha, el sujeto ha sido responsable de las desapariciones de 7 empleados. También durante el tiempo que ha estado en la instalación se ha amueblado a él mismo con 2 lámparas, una alfombra, una televisión, una radio, un puff, 3 libros en un lenguaje desconocido, 4 juguetes para niños, y una pequeña planta en una maceta. Pruebas con una variedad de animales de laboratorio incluyendo primates superiores han fallado en provocar una respuesta en SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún efecto. Cualquiera que sea el proceso que el sujeto usa para convertir materia orgánica en muebles es aparentemente solo facilitada por la introducción de humanos vivos. SCP-003. Artículo. SCP-003. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos de contención especiales. SCP-003 es para ser mantenido a una temperatura constante de no menos de 35 C e idealmente mantenido por encima de 100 C. En caso de pérdida total de energía personal asignado deben utilizar su calor corporal para mantener SCP-003-1 anterior, la temperatura crítica. Todo el personal que haya estado en contacto físico con SCP-003-1 se llevarán a informar de inmediato para la esterilización después. SCP-003-1 no debe ser retirado de SCP-003-2, excepto en caso de emergencia los procedimientos detallados anteriormente. Cualquier cambio significativo en la actividad de SCP-003-2 runa, incluyendo patrón, frecuencia o color, debe ser reportado dentro de los 3 horas de ocurrencia. Cese de actividad runa debe ser reportado inmediatamente. SCP-003-2 debe ser alimentado a través de la fuente designada generador 003-X. En todo momento, consulte la documentación adjunta para más detalles. Descripción. SCP-003 se encuentra en la visión alejada equipo SRV-04 Beta, ver documentos adjuntos. SCP-003 se compone de 2 componentes relacionados de origen separada, que se refiere como SCP-003-1 y SCP-003-2. SCP-003-1 parece estar compuesta de quitina, pelo, y uñas de la biología desconocida similares a redactado, dispuestos en una configuración similar a la de una placa base del ordenador. Los exámenes revelan SCP-003-1 y son anteriores a tableros más antiguos conocidos del circuito por redactado. SCP-003-1 se considera sensible, pero no activamente peligrosa excepto bajo ciertas condiciones, véase la adenda y los documentos adjuntos. SCP-003-1 se encontró en una tablilla de piedra, SCP-003-2, en el que reside actualmente. Las runas de SCP-003-2 no son parte de ningún idioma conocido, y parpadean con tonos pálidos. Estos son los efectos de la comunicación, interpretable por data borrado. Los análisis han demostrado que la SCP-003-1 y SCP-003-2 tienen diferentes orígenes. SCP-003-2 se controla por un ordenador no biológico interno, los contenidos de los cuales son en su mayoría inaccesibles sin riesgo de dañar SCP-003-2. SCP-003-2 es capaz de emisiones controladas de radiación, incluyendo el calor y redactado. Se considera probable que el SCP-003-2 fue creado con el propósito de contener SCP-003-1. Métodos detallados en el anexo 003-01 han permitido el acceso a algunos datos contenidos en SCP-003-2. Mientras que la interpretación no es concluyente, los contenidos pueden referirse a un pasado o potencial futuro evento de reestructura clase causada por SCP-003-1.
SCP-003-2 contiene una fuente interna de energía de data borrado, que parece haber ido perdiendo poder desde antes del descubrimiento por SRV-04 Beta. Parece posible que la SRV-04 Beta se puso en contacto deliberadamente por SCP-003-2 a través de data borrado. Otras organizaciones también han alertado de la existencia de la SCP-003, posiblemente por medios similares. A pesar de esta actividad, SCP-003-2 no parece ser consciente, basada en redactado y su falta de reacción a redactado, incluidos los procedimientos M03, Gloria. Cuando SCP-003 cae por debajo de la temperatura de 35 C, ambos componentes reaccionan. En primer lugar, SCP-003-1 entra en un estado de crecimiento caracterizado por un aumento exponencial en la masa. Este estado de crecimiento consiste en dos etapas. En ambas etapas, SCP-003-1. Los combustibles parcialmente su crecimiento mediante la conversión de la materia a su alrededor, a partir de cualquier material inorgánico circundante, incluyendo los elementos atmosféricos. A continuación, la materia orgánica no viviente, incluyendo las células de piel muerta, el pelo, la quitina, el esmalte, la queratina, y otros materiales biológicos. La primera etapa es la etapa de default. La segunda etapa comienza cuando SCP-003-1 entra en contacto con la vida material orgánico. En su segunda etapa, SCP-003-01 de mayo de pausa, retrasar o cambiar su crecimiento, y también volver a procesar los elementos orgánicos, inorgánicos e inertes en las estructuras funcionalmente similares, mientras que data borrado. Si bien el crecimiento es coherente en la primera etapa, en la segunda etapa de la tasa de crecimiento de SCP-003-1 se ve disminuida por 20.190% tanto tiempo como SCP-003-1 permanece en contacto con sala de material orgánico. El porcentaje se determina por la complejidad del organismo, S, en contacto con SCP-003-1. Según confirmó Lecturas redactado, SCP-003-1 parece que dedicar una gran cantidad de poder de procesamiento para el análisis de la vida material orgánico. Durante cada una de las etapas de crecimiento de SCP-003-1, SCP-003-2, lanzamientos explosiones de radiación que inhiben temporalmente el crecimiento de SCP-003-1, o revertir este crecimiento cuando la temperatura de SCP-003-1 se eleva por encima de 100 C. Las emisiones de radiación similares pueden producirse a través de data borrado. Addendum 003-01. Actuando en información obtenida de análisis lingüístico de las runas de SCP-003-2 y data borrado, equipo de investigación M03, Gloria ha logrado establecer un vínculo entre el SCP-003 y data borrado para el análisis de las funciones. SCP-003-1 ahora debe ser considerado sensible, y es que tener un mínimo de 1 km de data borrado y el consiguiente subproducto en todo momento. Addendum 003-02. La pérdida de poder de SCP-003-2 ha sido exacerbado por los procedimientos realizados por M03, Gloria. Por orden de O5, M03, Gloria continuará procedimientos. Addendum 003-03, data borrado. Durante este proceso, SCP-003-1 duplicó su masa y comenzó un rápido crecimiento estructural. Temperatura respondió de inmediato a 100 C. El crecimiento y el aumento de masa de SCP-003-1 continuación durante 9 minutos y 6 segundos, momento en el cual un pico de radiación sostenido fue producido por el SCP-003-2. En respuesta, el SCP-003-1 volvió a su estado normal en 3 minutos y 39 segundos. Nuevo crecimiento disolvió en un residuo polvoriento que se recogió para el análisis. Tanto el SCP-003-1 y SCP-003-2 cesaron toda actividad detectable. SCP-003-2 no reanudar la actividad hasta que se conectan a redactado fuente de alimentación externa. Runas de SCP-003-2 brillaron uniformemente gris y no reanudar la actividad normal durante 3 horas, y después data borrado SCP-003-2 ya no parece ser capaz de mantener la zona de contención a una temperatura superior a 35 C sin alimentación externa suministrada por redactado designado generadores 003, y a noveno. Addendum 003-04.
El procedimiento detallado en el anexo 00303 se repitió, y SCP-003-1 entró nuevamente en un estado de crecimiento. Después de 10 minutos y 13 segundos, SCP-003-2 una vez más produjo un aumento sostenido de la radiación. El crecimiento de SCP-003-1 dejó durante 36 segundos y luego se reanuda a su ritmo anterior. En cuadruplicar su masa, SCP-003-1 formado una cáscara exterior coherente y el cuerpo, que inicialmente tomó una forma similar en forma a una fibroidea, estrella de mar, de 15 metros de diámetro, incluyendo lo que parecía ser un procesador central de 3 metros de diámetro, formado órganos sensoriales que parecen explorar el entorno, y parcialmente convertido su zona de contención a redactado. SCP-003-1 entonces violó la contención, entrar en la galería de observación donde 9 miembros del M03, Gloria estaban presentes. El contacto físico con los miembros del equipo SCP-003-1 entró en la segunda etapa de su crecimiento, y datos expurgado SCP-003-1 se detuvo el crecimiento durante 15 minutos. SCP-003-1 y luego volvió a crecer, y se cambian las piezas que componen el centro de su forma a la forma de un humanoide femenina de 3 metros de altura, con tentáculos periférica, cambio de extrusión principalmente a SCP-003-1 recién formado pelo y la columna vertebral. SCP-003-1 vocalizaciones rudimentarios entonces producidos y data borrado. Un varón caucásico desconocido, más tarde identificado como redactado, se acercó a la zona de contención comprometido en compañía de un equipo completo de agentes. Redactado afirmaron que actuaban por órdenes del O5, e intento de comunicación con SCP-003-1. Data borrado. Agente de M03, Gloria restaurado con éxito el poder de SCP-003-2 y activan los generadores de reserva para devolver la temperatura a 100 C. SCP-003-1 volvió a su estado normal en 21 minutos y 7 segundos, y el éxito fue recontenía sin incidentes. Todos los 9 miembros de M03, Gloria afectadas por la SCP-003-1 se encontraron después de ser físicamente ileso, sin efectos residuales además de traumas psicológicos menores. Los materiales que se convierten de la antigua zona de contención de SCP-003 no se disuelven y son ahora objeto de análisis. Addendum 003-05. A la luz de los hechos anteriores, O5, data borrados por decisión conjunta del O5, O5 y O5. Todos los procedimientos M03, Gloria se han suspendido indefinidamente. Aquí termina el vídeo, así que nos vemos en 1 o 2 o a la mejor 3 días.